Vuelo 1112, solicitando pista para aterrizar en el aeropuerto de Radio Pasión US. Permiso aprobado para que cumpla su misión. Bienvenido, Capitán José Luis Villanueva, en su programa Despegar a la Vida. Vuela alto, no para que el mundo te vea, sino para que tú veas el mundo. Presentado por Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Buena tarde, buen día o buena noche a todos. Bienvenidos a Despegar a la Vida. José Luis Villanueva, aquí estoy para saludarles nuevamente como cada jueves a las 9 de la noche en Radio Pasión US. Feliz de estar con ustedes y compartir un rato de sano esparcimiento. No olviden, el programa se repite los domingos a las 8 de la noche y después en YouTube pueden buscar en el canal de Radio Pasión US o simplemente tecleando Despegar a la Vida. Pueden encontrar este y todos los programas que hemos tenido ya desde hace más de un año. De hecho, este es el programa número, por ahí del 70, no me acuerdo, 68, 69 o 70. Ya andamos cruzando más de 70 programas. Próximamente haremos algún festejo para el programa número 100, espero. Pero independientemente de eso, estoy feliz de estar con ustedes como cada semana para compartir un poco de lo que pienso, creo, siento, conozco, he vivido, me han compartido o me han preguntado, y que es un placer hacer un programa como Despegar a la Vida para seguir buscando las coincidencias o condiciones que vivimos quienes trabajamos y vivimos de la visión. Y nuestra vida diaria, recuerden que para mí sigue siendo fabuloso encontrar las similitudes de que cuando nacemos estamos despegando en un vuelo como si somos una aeronave, y nuestra vida terminará en el momento que ya no estemos volando, que ojalá sea aterrizando y apagando motores y luces para quedarnos al final de la pista y no tenga que ser por una condición que pues nos ponga en riesgo, que haya sido a través de un accidente, una mala enfermedad o cosas por el estilo. Eso ya Dios lo dirá. Mientras eso suceda, yo creo que lo que nos corresponde, lo que nos conviene es disfrutar lo más posible esta vida, independientemente de la creencia religiosa, independientemente de la creencia de lo que podemos suponer que pasa después de la muerte, independientemente de muchas de esas cosas. Lo que sí es claro que estamos hoy aquí, que este es nuestro presente. Me parece que estamos aquí por la historia previa que tenemos, que nos ha llevado a este punto, y que lo que estemos haciendo hoy nos va a llevar a algún punto en el futuro que espero sea el que tú quieras, y no el que el viento te lleve porque te dejaste ir sin ni siquiera buscar tener claro un objetivo en tu vida. Independientemente de ello, el día de hoy vamos a platicar sobre el privilegio de vivir o el privilegio de volar. Ambos, privilegio de vivir y el privilegio de volar, voy a buscar nuevamente, como les decía, esta similitud de la vida diaria con el ámbito aeroportuario, aeronáutico, aeroespacial. Antes de entrar de lleno a esos temas, que les voy a compartir algunas preguntas y algunos privilegios que para mí son claramente identificables, pero más me interesa que cada uno de ustedes se ponga frente a un espejo y se dé cuenta de cuáles son los privilegios que tiene. Me pidieron saludos a varios aeropuertos de México. Les he platicado en el pasado que he tenido la fortuna de trabajar en algunos de ellos, pasar otros tantos como usuario, visitar otros tantos por temas laborales. Entonces, un saludo a todas aquellas personas que trabajan en los aeropuertos, independientemente de si son personal del propio aeropuerto, empresas de rampa, servicios comerciales, servicios que se prestan hacia las aeronaves como servicios complementarios, independientemente de lo que tú hagas en el aeropuerto. Saludos a todos ustedes, porque es una labor, además de muy bonita, muy loable, muy divertida, muy entretenida, a veces muy agotadora, más que todo es muy satisfactoria. Y este comentario lo hago con toda
todo el conocimiento de tantos años en esto, pero además por mi imperiosa necesidad de encontrarle el lado positivo, porque aunque en los aeropuertos hay problemas, situaciones que atender, condiciones complicadas, a veces días no tan buenos, situaciones inesperadas, inapropiadas, inadecuadas, algunas cosas que te pueden llegar a desesperar o disgustar, todas esas, sumando, nunca van a ser más que las cosas buenas, divertidas, maravillosas, todo lo que vives, que es realmente aquello que aviva las ganas de estar en los aeropuertos, que te hace o que nos hace disfrutar lo que ahí vivimos, y que la aviación es sumamente estupenda, por decirlo menos. Entonces, saludos a todos aquellos aeropuertos, a todas aquellas personas que están en los aeropuertos, también a las tripulaciones de las aerolíneas, llámese aerolíneas comerciales, tripulaciones de vuelos privados, tripulaciones de vuelos de gobierno, todos aquellos que nos están pasando a visitar por los aeropuertos también, tengan bonito día, diviértanse mucho, disfruten el vuelo y viajen seguros. Hoy vamos a hablar del privilegio de vivir o el privilegio de volar. ¿Por qué me interesa mencionar este tema? Porque recientemente tuve alguna plática con varias personas en diferentes escenarios, pero pláticas en las que me doy cuenta, y por eso lo traigo a la mesa, que no siempre nos damos tiempo para agradecer lo que tenemos, agradecer lo que somos, agradecer lo que hay en nuestro entorno, pero además también no siempre nos damos cuenta de las grandes bendiciones y privilegios en los que vivimos. Partamos de que la aviación ya es considerada un privilegio. Quienes tienen una relación directa con los aeropuertos, con el ámbito aeroportuario, con el ámbito aeronáutico y ni qué decir con el ámbito aeroespacial, pues es un porcentaje muy pequeño de la gente, muy pequeño. Y eso quiere decir que pocos son los elegidos, ya sea que hayan llegado por suerte, por necesidad, por decisión propia, que ojalá así sea. Sí creo que los que nos encontramos en este medio tenemos muchas satisfacciones frecuentemente que nos permiten continuar adelante independientemente de las condiciones que de vez en cuando no son las que más quisiéramos o las que más nos agradan, pero sí son aquellas que nos permiten aprender, desarrollarnos y hacer cosas diferentes para mejorar las condiciones actuales que tenemos. Como dato curioso, hay solo en todo el mundo, y aquí hablo de la aviación en todo el mundo, hay solo entre un 2 y un 3% de las personas que que han tenido la posibilidad de realizar vuelos internacionales. Esto es a nivel mundial. Quiere decir que si de los 7,000 millones de habitantes que somos en el mundo, solo el 2 o el 3% de ellos ha tenido la posibilidad de viajar en avión a un país distinto al que vive. Y de repente pudiéramos pensar que es muy poco por la cantidad de gente que está volando. Pero para una buena referencia, donde tú te encuentres, independientemente del país en el que te encuentres, porque sé que nos escuchan en varias partes obviamente de México y del mundo, Estados Unidos, Sudamérica, Europa y otras partes de Medio Oriente o Oriente. Yo creo que sin conocer todo el mundo, porque me faltan muchos lugares por conocer, me parece que en cualquier ciudad en la que tú te puedas encontrar, cercano a ti, cercano a tu colonia, cercano al poblado o a la ciudad donde tú habitas, seguramente va a haber personas que estén viviendo en pobreza. Ya no digamos pobreza extrema, solo pobreza. Pobreza refiriéndome a que viven al día con lo suficiente para poder desayunar, comer o comer y cenar, quizás solo 2 alimentos al día, que no cuentan con lujos, que no cuentan con dinero extra suficiente para ahorrar, ni qué decir de la suficiencia económica para viajar. Y me parece que así es en todo el mundo porque un porcentaje muy grande de la población en el mundo vive en pobreza. Entonces, ya la aviación siendo
una condición de privilegio para quienes ahí trabajamos y quienes podemos subirnos a un avión para trasladarnos a otra ciudad o otro país, pues estamos contemplando que somos solo el 2 o el 3% de ello. Yo deseo que quienes están escuchando este programa ya hayan tenido ese privilegio o estén próximos a tenerlos, porque es una experiencia grata, agradable, y la facilidad de viajar para ir a conocer un lugar, para ir a visitar a la familia, para ir a acompañar a alguien, para ir a aprender a una nueva ciudad, una nueva escuela, definitivamente son cosas que me parecen que ayudan a disfrutar la vida, a aprender de ella, a ampliar los panoramas de la visión que tenemos previo a los viajes, y esto obviamente puede ayudar, no porque sea obligatorio, pero puede ayudar a mejorar, a mejorar las sociedades, a mejorar las condiciones con las que actualmente nos movemos, las condiciones que actualmente tenemos. Entonces, sí, el ámbito aeroportuario, aeronáutico, aeroespacial es un privilegio por la cercanía que poca gente puede tener de ello. La realidad es que, aunque la aviación en los últimos años ha buscado incrementar la cantidad de personas que se puedan subir a un avión, todavía hay muchas cosas por hacer. Porque aunque los precios pueden ser más bajos en ciertos momentos, condiciones, ofertas, etcétera, etcétera, aún no se llega a un punto donde sea accesible para cualquier persona. Y ojalá en algún momento lo sea, porque me parece que sí sería relevante. Eso es un privilegio que tenemos quienes estamos en este ámbito, pero ¿qué me interesa identificar y poner los ejemplos de cosas de la vida real? Es para que a veces nosotros creemos que no somos privilegiados o se nos olvida qué tan privilegiados podemos ser. Voy a poner otro ejemplo que no es de la aviación, pero que nos da una perspectiva de las cosas en función de las actividades en el mundo. Menos de 1% de la gente en el mundo, si hay poca gente que vuela, hay menos gente que decide correr un maratón. Menos del 1% de la gente en todo el mundo corre un maratón. No lo estoy diciendo por sugerir que lo corras, porque es importante que lo hagas, porque lo tienes que hacer una vez en tu vida, sino porque la referencia de ese 1% de la gente que hace una actividad que no hace el 99% de las personas, te lleva a un grupo privilegiado de ciertas cosas que el resto no tiene. Independientemente si es correr un maratón, si es participar en las Olimpiadas, si es ser de las personas más ricas del mundo, si es vivir en los lugares más hermosos del planeta, podemos tener infinidad de identificaciones para estos pequeños grupos de personas que son privilegiados por estar o por tener o por contar cosas que la mayoría de la gente no tiene. Entonces, este menos 1% de gente que puede correr un maratón en el planeta es muy poquitas personas aún, y cuando vamos a ver a los corredores vemos muchos. Aunque veamos muchos, el número nos hace ver que son muy pocos. Si amplío un poco más este margen de la gente que corre, y ahora me refiero igualmente en el mundo, la gente que dedica un espacio de su tiempo para correr como una actividad o deportiva o recreativa, llega apenas al 12%. De 100 personas, solo 12 hacen alguna actividad de carrera por diversión o por deporte. El resto de las 88 personas no lo hacen. ¿Y por qué traigo este dato a colación? Porque es importante, me parece que sería importante para los países, para el sector salud de los países, identificar qué cosas hay que cambiar para mejorar la salud de la ciudadanía.
para mejorar las condiciones de salud de todas las personas de todos los países. Si un elemento para mejorar la salud de manera económica, sencilla, fácilmente aplicable, es correr frecuentemente, sin necesidad de una carrera, sin necesidad de un maratón, sin necesidad de pruebas de 5, 10 o 21 kilómetros, sin necesidad de eso, solo por el simple hecho de correr frecuentemente unos cuantos minutos o unos cuantos kilómetros, si eso ayudara a mejorar la salud de las personas, considera que solo 12 de las 100 que puede haber en un grupo van a tener una salud aceptable o buena, a diferencia del resto de ellos. ¿Y qué impacto tiene esto en los países? Pues no es lo mismo plantear tus esquemas de vacunación, de salud, de servicios de urgencias, de medicamentos, si sabes que tu población es de 100, no es lo mismo planear todo tu esquema para el 50% de la gente que para el 90% de ellos. Hace gran diferencia en montos, en inversión, en planeación, en equipamiento, en personal y en un montón de cosas que se tienen que considerar y de las cuales nosotros normalmente no ponemos atención y en muchas ocasiones ni nos interesa siquiera. Pero cuando empezamos a ver números, sí me parece que sería recomendable darnos cuenta en qué grupo nosotros nos podemos ir acomodando de acuerdo a nuestras características, condiciones, gustos, preferencias, actividades laborales, actividades extralaborales o actividades escolares o actividades extraescolares. Estos pequeños grupos en los cuales podemos pertenecer o no, o en los cuales nos podemos encasillar un poco, me parece que hay veces que es importante tenerlos presentes para saber cómo aportamos a esos grupos, pero también ese grupo cómo aporta al resto de los grupos o cómo aporta a la sociedad. No sé si les ha tocado conocer grupos de corredores que se han ido formando, que han ido creciendo y que al hacer una actividad en conjunto, en beneficio de todos los participantes, también como un método de convivencia, también se empiezan a organizar para hacer actividades de beneficio a la sociedad, como donativos, apoyo en caso de desastres, búsqueda de mejorar las condiciones por donde ellos corren o de la colonia o ciudad donde están haciendo sus actividades. Empiezas a generar una dinámica diferente que solo quedarte en tu casa. Me parece relevante porque a lo que quiero llegar y hacia donde quiero empujar la plática es a identificar los privilegios que tenemos y que cuando ya nos asumimos como parte de nuestra vida diaria, se nos olvida que siguen siendo privilegios que pudiéramos perder y que convendría mucho valorarlos antes de que pudiéramos tener la oportunidad de perderlos y entonces tratar de conseguirlos y valorarlos después de ello. Si vamos a hablar del privilegio de vivir, ¿qué hay con que al menos tú que me estás escuchando o que me estás viendo en cualquier parte del mundo ya cuentas con un privilegio que muchas personas hoy ya no contaron, como es la vida? El privilegio de estar vivo, ya hay personas que no cuentan con él. Les contaba hace poco que falleció mi abuela hace semanas atrás y entonces pudiéramos ejemplificar con que mi abuela ya no cuenta con ese privilegio. Ella ya está más allá donde ustedes crean que puede estar, si es en el cielo, el infierno, el inframundo, no sé, donde sea, en otra vida, en la reencarnación. Al menos mi abuela, que pasó a mejor vida en las últimas semanas, ya no cuenta con ese privilegio. Nosotros que estamos detrás del celular, la computadora, donde me estés escuchando o donde me estás viendo, si estás haciendo eso, ya cuentas con ese privilegio. Y la pregunta sería, ¿te has dado cuenta del privilegio que tienes de vivir el día de hoy? Cuando hay gente que ya no tuvo esa opción, cuando hay gente que ayer o hoy en la mañana se le terminó ese privilegio, has hecho conciencia de que tú lo tienes ahorita
pero no estás seguro, no sabes y no hay forma que sepas cuánto tiempo más te va a durar ese privilegio. Por lo tanto, por mucho que planees y provoques hacer cosas en el futuro, tu privilegio se puede terminar en cualquier momento. Qué bueno planear y hacer actividades a desarrollar, pensar en el futuro con objetivos y metas claras, en beneficio de la persona, de la familia, de la pareja, de la sociedad, la actividad laboral, etc. Eso está padrísimo. Pero hay que estar muy conscientes que este privilegio hay que sacarle el mayor de los provechos mientras lo tengamos, porque en cualquier momento se puede terminar el privilegio. Ese quizá pudieras pensar que es muy drástico, vivir o morir, que aunque así es, pasemos a un ejemplo no tan drástico, pero quizá de un impacto más grande, como es el privilegio de contar con agua. Contar con agua me refiero al líquido para su uso cotidiano. Dígase para bañarse, lavarse los dientes, lavar la ropa, lavar los trastes, para beber, para preparar la comida. Ese privilegio del agua que lo sentimos perdido en el momento en que giramos la llave o el grifo de agua y no sale agua, hasta ese momento nos preocupamos por ello. Hasta ese momento buscamos ocuparnos de hacer algo para recuperar ese privilegio que teníamos y que en algún momento pudimos haber perdido o lo perdimos por algo. Pero que en su uso cotidiano nos damos cuenta que la despreocupación del futuro del agua para las futuras generaciones es tal que no estamos haciendo el cuidado que corresponde para mantener el agua en el planeta en las mejores condiciones posibles y el mayor tiempo posible. ¿Por qué me parece relevante el que analicemos el privilegio del agua? Porque estamos tan acostumbrados a ella que en muchas ocasiones se desperdicia. Escuchaba hace poco un chico en su podcast que decía, no, sí, yo estoy bañándome con agua fría y me ayuda mucho y me da muy buenos resultados. Y le preguntaban cómo era su proceso para meterse al agua fría. No, yo todos los días hago esta actividad de meterme al agua fría. Lo que hago es me meto a bañar con agua calentita, me baño, me enjabono, shampoo, etcétera, etcétera. Y ya cuando pasaron 10 minutos de haberme bañado y ya casi me va a salir, entonces ya le cierro el agua caliente y le abro el agua fría. Entonces yo me quedé pensando si realmente se cumple el objetivo de bañarse con agua fría. Y el otro es bañarse en 10 minutos y después tanto tiempo más solo para la práctica del agua fría. Es un privilegio que no le está dando realmente la importancia y la relevancia como para cuidar algo que en un futuro probablemente pueda perder y que dejará de ser su privilegio. Y como ejemplos como ese hay otros tantísimos. Yo sí creo que podemos hacer todavía más cosas para buscar economizar el agua, para evitar su despilfarro, para evitar que el gasto de agua sea tal que en las futuras generaciones padezcan más de lo que actualmente ya estamos padeciendo en esta generación. Y que si bien hay lugares y poblaciones que no tienen estos problemas de carencia, yo creo que una adecuada administración, coordinación, trabajo en equipo, distribución e involucramiento de todas las partes, llámese política, sociedad, obviamente gobierno, instituciones, si hubiera realmente un trabajo en equipo, muy probablemente el agua disponible en el mundo alcanzaría para todos. Lo importante sería no solo su distribución y que sea accesible para todos, sino que busquemos su permanencia a través del cuidado. Y aquí, este privilegio que menciono del agua, tú dime si mientras estás escuchando el programa o viendo el programa, tienes la posibilidad de tomar un vaso de agua y beberlo tranquilamente.
Piensa si habías pensado la relevancia que tiene tu baño matutino o tu baño en la noche antes de dormirte. ¿Qué tan relevante puede ser el uso de el sanitario en tu casa? ¿Y qué harías, cómo vivirías si no hubiera el agua necesaria para lavar los baños? ¿Qué tan privilegiado eres si tienes la posibilidad de contar con agua para preparar tus alimentos? ¿Cómo te sientes de privilegiado de poder satisfacer tu sed extendiendo la mano para abrir el refrigerador y sacar agua? O contar con lo necesario para tomar agua cuando tengas sed. Es un gran privilegio de la vida. Lo importante es que lo hagamos consciente y no supongamos que esas cosas que ya tenemos son eternas. El tema de por qué buscar los privilegios en esta vida, lo hago con la intención de que busquemos que permanezcan con nosotros el mayor tiempo posible y hagamos lo necesario para que las futuras generaciones también lo puedan recibir, disfrutar y continuar con ellos. Y no que en esta vida nosotros acabemos con este tipo de privilegios que tenemos. Estamos ahorita en Despegar a la Vida con el programa del día de hoy, que es el privilegio de vivir o de volar. Denme unos segundos, vamos a hacer una pausa muy rápida y regresamos. Somos parte de la noche que te acompaña y te reconoce, atrayendo tus recuerdos en cada nota musical, haciendo estremecer tus emociones. Somos ese latido que vibra en tu interior, ese suspiro, esa sonrisa. Somos el instante perfecto del día que te transporta. Estás oyendo Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Después de esta pequeña pausa, nuevamente aquí en Bienvenidos a Despegar a la Vida, estamos hablando del privilegio de vivir o de volar. Les puse algunos ejemplos del privilegio que es trabajar en la aviación y la poca gente a nivel mundial que vuela. Otros ejemplos de las pocas personas que están en ciertos grupos claramente identificados y entonces eso los pone en lugares ciertamente privilegiados. Pero estamos hablando ahorita de los temas más cercanos a nuestra vida diaria y la importancia que me parece el que le demos el lugar, la importancia precisamente a cosas tan frecuentes que a veces se nos olvidan. Hablamos de la vida, que si estás aquí ya traes ese gran privilegio, y el otro es el del agua. Ese privilegio del agua, desafortunadamente, no toda la gente lo tiene. Y entonces hay que cuidarlo. El siguiente privilegio, que me parece que por la condición de estar escuchando Radio Pasión US en la computadora, en el celular o en cualquier equipo electrónico, si tú estás viendo esto por YouTube, si tú estás escuchando a través de la tecnología este o cualquier otro programa, voy a inferir, voy a suponer que también eres un privilegiado por contar con techo y con cierta seguridad. ¿Y a qué me refiero con techo? A que tienes alguna casa donde llegar a dormir. Tienes un lugar donde poder descansar. Tienes un lugar donde poder refugiarte. ¿Y a qué me refiero con seguridad? A que no eres una persona, insisto, estoy suponiendo, infiero que no eres una persona que vive en la calle y que no sabes si hoy vas a tener un techo donde resguardarte del frío o de la lluvia y no estás preocupado porque las pocas pertenencias que tengas te las van a quitar o las vas a olvidar o las vas a tener que dejar en la calle porque tienes que correr a buscar dónde refugiarte. Este privilegio del techo y de la seguridad también es tan cotidiano para nosotros que
muchas veces no lo consideramos como algo importante hasta que lo perdemos. Ojalá no hayas tenido tú la mala experiencia de que te hayan desalojado de tu casa. Ojalá no hayas tú vivido ese mal rato, mal trago, de que llegues a tu casa o que te hable un vecino y que te digan que llegó la autoridad y que por lo que sea, por alguna razón, quizá responsabilidad tuya o quizá sin que sea tu responsabilidad, te están avisando que todas tus pertenencias las están dejando en la banqueta. Y si no tienes a dónde ir, si no tienes dónde resguardarlas, tus pertenencias se pueden perder, se pueden echar a perder, y quizá tú no tengas dónde dormir ese día. Ese privilegio de un techo y de la seguridad que implica un techo y tu condición y ubicación, no toda la gente lo tiene. Quizás has escuchado o has visto en las películas algunas de estas experiencias cuando llega la autoridad y vacía la casa y dices, híjole, qué mala onda. Insisto, ojalá no te haya sucedido, pero no es nada sencillo. Imagínate qué es lo que se puede pensar y qué es lo que puedes sentir cuando en ese momento tienes que empezar a pensar y tomar decisiones urgentes para solucionar el problema. Y a lo mejor un problema que no va a ser el que regresen al interior tus cosas y que tú vuelvas a vivir y a dormir dentro de ese techo, sino es una decisión completamente distinta a lo que habías pensado al momento de abrir los ojos ese día por la mañana, y tienes que empezar a hacer llamadas, solicitar apoyo, solicitar ayuda, ver quién es tu contacto, ver quién te puede ayudar, ver a dónde te vas a ir, a dónde van a ir tus cosas, qué es lo más valioso que tienes que resguardar, qué no es tan valioso y estás dispuesto a prescindir de él o de eso, porque quizá lo pierdas. El privilegio del techo y la seguridad es algo muy importante, y lo traigo aquí para que tú también te des cuenta de eso, porque en la ciudad que vivas, independientemente si es una zona donde hace mucho calor, donde llueve mucho, donde hace mucho frío, independientemente del clima, seguramente tu casa lo utilizas de resguardo para las inclemencias del tiempo. Si vives en una zona donde hace mucho calor, tu casa puede ser tu resguardo para esos días de muchísimo calor, encendiendo el aire acondicionado y quedándote en casa. Si vives en un lugar muy frío y en invierno las temperaturas llegan a grados bajo cero, seguramente tu casa es un resguardo para evitar que estés a la intemperie con temperaturas muy bajas y buscas quedarte en casa para mantenerte caliente. Si vives en una ciudad donde frecuentemente llueva, independientemente de que puedas tener paraguas y sombrilla, y si tienes que salir a trabajar y sabes que va a llover, tu casa termina siendo un resguardo para que en la noche puedas estar seco, puedas cambiarte de ropa, puedas meterte a la cama y descansar seco y cálido. Como no todos los días agradecemos eso, o estoy generalizando, seguramente quienes sí lo hacen, pero qué relevante es darte cuenta que el techo y la seguridad de ello es tan importante que no todos los días lo vemos. Y hay veces que solo quieres llegar a tu casa porque ya estás harto de lo que pasó, te peleaste en el trabajo, te fue mal en la escuela, tienes problemas con tu familia o con tu pareja, y lo único que quieres es llegar a tu casa. Ese privilegio de saber a dónde puedes llegar para descansar, para refugiarte, para hacer ciertas actividades, para calentarte del frío o para refrescarte del calor, para sentirte seguro cuando quizá en tu ciudad hay situaciones de violencia donde lo que tú quieres es evitar que te afecten, y entonces que vayas a un lugar donde te puedes refugiar, que es tu casa, es algo sumamente valioso. Pero insisto, no siempre nos damos cuenta de ello. ¿Qué pasa cuando en alguna etapa de tu vida tienes que salir de la casa de tus padres y te vas a tu propia casa, tu propio departamento, vas a rentar, y ese espacio nuevo se convierte ahora en tu techo? Durante cierto periodo de tiempo, lo más normal es que aún y cuando ya vivas solo y estés haciendo tu propia vida y empieces a manejar tus propios gastos,
termines regresando frecuentemente al hogar de tus padres, a donde tú viviste, porque ese lugar no solo era tu techo y lo fue por mucho tiempo, sino también es un lugar que anímicamente te mantiene más seguro, más tranquilo, más pleno. Hay cosas que hacemos de manera instintiva, no nos damos cuenta de ello, pero ahorita te lo platico para que recuerdes cómo fue cuando te saliste de tu casa para independizarte o te saliste de tu casa porque te casaste y regresas a donde viviste durante muchos años y cómo es esa sensación al llegar a esa antigua casa, donde hay tantas historias de tu vida, donde hay tantas experiencias vividas, donde hay mucho de lo que tú hiciste en tu vida y que ahí está resguardado, ahí están los recuerdos, incluso ahí hay cosas físicas que quizá todavía te pertenezcan y entonces esa sensación es muy difícil que te lo dé otro lugar. Ese privilegio no lo tiene cualquiera. Y por último, en temas de actualidad, si ahorita tú estás escuchando esto y tienes la posibilidad de tener una computadora o un teléfono inteligente, el privilegio del acceso a la información a mí me parece algo sumamente valioso, porque si la información es poder, como bien se dice en muchas partes y se considera en muchos lugares que la información es poder, entonces, si tú tienes acceso a la información, tienes un privilegio que no cualquiera tiene. Y aquí te lo voy a comparar en función de la historia, comparando lo que tenía George Bush, padre, al momento de los eventos del 11 de septiembre del 2001, cuando fue el atentado en las Torres Gemelas, la información que le hicieron llegar a George Bush, presidente de los Estados Unidos, en un momento tan crítico del planeta, no es tanta información como ahorita puedes tener tú al acceso del celular que tienes en la mano. El privilegio del acceso a información con el que contamos actualmente es tal que no lo hemos valorado e incluso que ni siquiera lo hemos utilizado. Yo todavía creo que tanta información es tanta que no nos hemos dado la oportunidad de realmente sacarle el provecho que pudiéramos sacarle. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados, por comodidad, porque nos distraemos, porque preferimos hacer otras cosas en lugar de realmente sacar la información, que esa es otra cosa, pero de que tenemos acceso a la información como un privilegio que no había en el pasado, eso es seguro. Solo date cuenta para que evites el pretexto de que no puedes porque te hace falta algo, cuando a través de estos equipos tecnológicos sumamente avanzados podemos tener acceso a casi cualquier cosa. Y si no tenemos el acceso directo, hay forma de buscarlo y de encontrarlo de una forma mucho más sencilla que lo que pasaba hace 20, 30 y no me digas muchos años más hacia atrás. Este privilegio de la información a mí me parece relevante porque cuando tienes información te facilita tomar decisiones. Y si hoy tú sabes que a través de ciertos estudios puedes obtener ciertos conocimientos que te ayuden a obtener ciertos ingresos, la base para tomar esa decisión fue una información que conseguiste. Quien no tenga esa información, entonces ya le cuartas completamente el camino para llegar a un acceso de dinero. Le impides que tenga la posibilidad de acceder a esas posibilidades, a esos ingresos, porque de entrada no tuvo el conocimiento para saber por dónde. Si hoy tenemos el acceso a la información para saber que con lo que contamos en nuestra casa podemos provocar calor, podemos vender cosas para que accedamos a ciertos ingresos, podemos conocer a ciertas personas que nos abran la puerta o podemos ser nosotros elementos o herramientas para facilitarles la vida a otras personas. Sin toda esa información, imagínate cómo podrías tomar decisiones cuando no sabes todo lo que ahorita sabes y todo lo que pudieras saber. Insisto en las películas porque son referencias, desafortunadamente son referencias claras de lo que a veces nosotros no vemos o no queremos ver. Y sitúate en una colonia
poblado, pequeña ciudad o gran ciudad, donde te encuentras a personas que todavía están en situaciones de calle, buscando salir adelante, pero no saben a dónde recurrir para pedir trabajo, donde no saben cómo llegar o a dónde preguntar para conseguir alimento, o dónde buscar para conseguir un techo y seguridad. No tienen ese acceso a la información, por lo tanto su vida se les va limitando. Si bien nosotros, mi generación y las generaciones anteriores, crecimos sin tanto acceso a la información, crecimos con ello y nos fuimos adaptando. Pero en el momento en el cual el Internet nos abre las puertas y ventanas y garage y azotea y nos abre todo el mundo para poder conseguir esa información, es entonces donde revolucionamos las generaciones para sacarle el mayor de los provechos. Todavía incluso estamos en ese proceso porque es tanto que nosotros como seres humanos no estábamos abiertos a eso y estamos en un proceso de evolución, entendimiento y sacarle provecho. Pero quien no ha tenido eso, imagínate que tú llegaras con tu celular al año 1920 y le dijeras, si tú llegas al año 2024, con este equipo vas a poderle hablar a tu señora que está en la casa a 3 kilómetros de aquí. Pero no solo le vas a poder hablar y ella te va a contestar, también vas a poder buscar aquí cómo llegar de la forma más rápida. Y si tú quieres saber cómo está tu familia en otra parte del país, no se diga del mundo, tú puedes buscar aquí información de cómo está la ciudad, qué hay cerca de la ciudad, comunicarte con ella. O sea, a través de este equipo, tú, señor o señora de 1920, tienes acceso a todo. Ellos no van a creer que eso existe. Ese privilegio para ellos es imposible por su falta de conocimiento y acceso a información. Al paso de los años, nosotros ya contamos con eso. Y entonces sí tenemos un gran privilegio que me parece que necesitamos explotar. ¿Y por qué lo traigo nuevamente a la plática? Porque ante esta facilidad de la herramienta tecnológica, lo mejor que pudiéramos hacer es sacarle el mayor de los provechos para mejorar, improvisar de la mejor forma, desarrollar sociedades, mejorar procedimientos, establecer mejor comunicación, empatizar con la gente y un montón de cosas que sean en beneficio de todos, no en perjuicio. Porque si la información es poder, sería conveniente utilizarla para beneficio de todos, no para beneficio de unos cuantos. Que ese es otro tema. Habiendo hablado de estos privilegios, ahora yo te pregunto, ¿qué hiciste hoy? Haz un recuento de las últimas 5 horas de tu día. Si estás viendo este programa en la mañana, a lo mejor acabas de despertar y no contamos las horas que estabas dormido, aunque pudiera ser. Pero toma las últimas 5 horas del día anterior, antes de dormirte. Si estás escuchando este programa o estás viendo este programa en la noche, considera las últimas horas antes de que te sentaras o estuvieras haciendo lo que estás haciendo mientras ves y escuchas Despegar a la Vida, y dime qué cosas hiciste hoy en estas últimas 5 horas que crees o sabes que otras personas no pudieron hacer. Por ejemplo, saliste de trabajar, agarraste tu auto y fuiste a tu casa, en tu auto particular. ¿Considerarías que eso es un privilegio cuando hay gente que no tiene un auto particular? Y si me voy más a detalle, ¿considerarías que tu auto particular es un privilegio cuando hay quien no tiene dinero para pagar un camión, transporte público, y tuvo que caminar de su trabajo a su casa? Ya si me voy al ambiente, si estaba lloviendo, soleado, húmedo, nevando, ¿consideras que lo que tú hiciste es un privilegio cuando hay gente que seguramente en el camino te cruzaste en el semáforo y ellos iban caminando mientras se mojaban o estaban a pleno rayo del sol o a lo mejor estaban en la propia nevada? ¿Qué cosas hiciste tú en estas últimas 5 horas que gente no pudo hacer y entonces eres un privilegiado? ¿Te va una más fuerte? ¿Pudiste llegar a tu casa
y abrazar a tus hijos? ¿Será ese un privilegio cuando hay gente que perdió a sus hijos por un accidente o una enfermedad? ¿No te sientes privilegiado de poder tomar ahorita el teléfono y hablarle a tus papás cuando hay gente que ya no cuenta con sus papás en vida? En estas últimas 5 horas, solo 5 horas del día, ¿qué hiciste que te pueden hacer ver lo privilegiado que eres con respecto a los demás? Y no estoy diciéndolo en el sentido de que, pues es que eres un privilegiado y dichoso tú. No, no es para presumir el privilegio, es para darnos cuenta de quiénes somos, en dónde estamos, situarnos en esta tierra y buscar que los privilegios que podamos compartir, los compartamos. Aquellos que son tan personales se quedan con nosotros. Pero mi punto importante es, siendo tan privilegiados, yo creo que no tendríamos por qué quejarnos tanto. Y yo creo que no tendríamos por qué pelearnos tanto. Y no tendremos por qué juzgar ni criticar tanto a los demás. Porque los privilegios de otros no tienen por qué ser los privilegios míos. Como mis privilegios no forzosamente tienen que ser los de ellos. Porque son vidas distintas, en historias distintas, en experiencias diferentes. Pero qué sano es darte cuenta de que sí tenemos privilegios. Y estoy seguro que si estás escuchando esto, tienes privilegios. De lo contrario, no estarías escuchando esto porque estarías más ocupado, ocupada, preocupado o preocupada, quizá en buscar dónde dormir, quizá en buscar qué comer, incluso quizá buscar qué darle de comer a tus hijos. Y no estarías aquí disponiendo de tu tiempo para escuchar a alguien que físicamente no conoces, pero que comparte ciertas ideas que te pueden servir. Entonces, si en estas últimas 5 horas hiciste una vida rutinaria y pones tantita atención, seguramente vas a tener cosas de privilegio que no todas las personas pueden tener. Te va otra pregunta. De tus privilegios actuales, de los que quieras considerar, determina 3. Dígase el privilegio de contar con nuestros padres o de tener a tus hijos, el privilegio de un trabajo estable, el privilegio de un auto, el privilegio de la libertad como tal, porque no estás en la calle, la libertad de poderte alimentar, la libertad de cualquier cosa. Considera, más bien, identifica 3 privilegios que tienes. ¿Cuáles de esos 3 privilegios estarías dispuesto a soltar? ¿Cuál de esos privilegios estarías dispuesto a decir, bueno, no, sí, este ya no? Si es necesario soltar un privilegio, voy a soltar este. ¿Cuál soltarías? ¿El de tener a tus papás o el de soltar tu carta? ¿El de contar y poder disfrutar con tus hijos o el de la salud? ¿El de contar con la libertad, no estar en la cárcel o el de un buen trabajo? ¿El privilegio de ser feliz o el privilegio de, no sé, vivir en donde vives? De todos los privilegios que tienes muchísimos, elige 3 y dime cuál o cuáles de esos 3 estarías dispuesto a soltar. Y en ese momento, quizá le des más valor a ciertas cosas que en el día a día no se los das. Porque este ejercicio precisamente es para darnos cuenta. Porque solo dándonos cuenta de lo que tenemos, de lo que hacemos, de dónde estamos, de quiénes somos, de cómo hemos llegado a este punto y de la oportunidad que tenemos hacia futuro, hasta en el punto en el cual estemos analizando y viviendo esas condiciones, quizá es cuando valoramos los privilegios que tenemos. Y la siguiente pregunta es, ¿qué tan digno, qué tan glorificante es para ti? ¿Qué tanta dignidad te hace sentir los privilegios que tienes? ¿Estás tranquilo, feliz y contento con que seas una persona multimillonaria
que no necesite contar su dinero porque le sobra, pero que ese dinero quizás salió por la muerte de otras personas. ¿Estás tranquilo con eso? ¿Te sientes digno de haber obtenido el dinero de esa forma? ¿O tienes la posibilidad de tener una casa hermosa con todo lo que tú querías, pero el dinero que obtuviste para poder comprar esa propiedad fue a través del robo? ¿O estás feliz y contento con la pareja que tienes, con la familia que has creado? ¿Estás tranquilo, te sientes contento y digno de esta creación que has hecho, aun cuando está cimentada en mentiras? De lo que tienes actualmente, ¿cómo te sientes con ello? ¿Estás tranquilo? ¿Estás feliz? ¿Sientes que ha valido la pena? ¿Sientes que es verdadero, que es real, que es sincero, que es digno lo que has hecho para conseguirlo? Ojalá que sí. De verdad me encantaría que la respuesta sea sí. Sí, estoy feliz, lo he trabajado, lo he buscado, lo he querido, lo he peleado, lo que has hecho necesario de la forma correcta, adecuada y ética para conseguirlo. Entonces está padrísimo. Pero ojalá no seas de las personas que tienen cosas, que han conseguido situaciones, que han permitido relaciones, pero que han sido con una base no la más adecuada, no la más certera, no la más propia, por decirlo de cierta manera. Entonces, tú dime cómo te sientes con eso. Y estas dos últimas preguntas me parecen importantes. Si tienes 3 privilegios que elegir, ¿cuál o cuáles de esos estarías dispuesto a soltar? Y de todos los privilegios que tienes, dime qué tan digno te puedes sentir con haberlos obtenido. Qué tan glorificante es lo que tienes. Si es de buena ley o no ha sido así. Y entonces, con base en estas respuestas, ojalá que el programa del día de hoy te pueda ayudar para estar más presente en las condiciones de lo que tienes, de lo que vives y de los muchos privilegios de los que seguramente estás rodeado. Y que nuestra intención como padres seguramente es trasladarlo a nuestros hijos. Porque los privilegios que hagamos consciente o no tenemos, normalmente buscaremos que los hijos los mantengan e incluso que tengan más que los que nosotros tuvimos. Ojalá todos ellos sean a través de la dignidad y la glorificación de una condición propia, adecuada y ética para haberlos obtenido. Y que tengamos en su momento la posibilidad, la madurez, la humildad de que si hay que perder privilegios, sea porque estamos dispuestos a aceptar eso y no porque la vida nos tenga que arrebatar aquello que a lo mejor ganamos a la mala. Nuestros privilegios, los que estamos dispuestos a continuar con ellos, habrá que identificar cuáles son, cuáles aceptamos y cuáles no aceptamos. Yo conozco gente que tiene el privilegio, por decirlo así, y lo pongo entre comillas porque no me parece que deba de ser, pero dentro del ámbito económico pudiera ser reconocido como un privilegio, y es que reciben dinero frecuentemente, periódicamente, cada quincena o cada mes, reciben una cantidad de dinero por ciertos días a ciertas horas hacer como que no ven nada. Y entonces su actividad es solo perder por unos minutos la atención de algo que no tienen que ver, y entonces cada 15 días o 3 semanas o un mes les dan cierta cantidad de dinero. Ese privilegio, insisto, entre comillas, no lo tienen todos. Porque esta persona o estas personas que hacen esto, pues reciben un dinero extra por solo perderse en su inmensidad del limbo y del universo por ciertos minutos para que pasen cosas que ellos deberían de detectar, atender,
reportar y evitar que sucedan, pero lo hacen con la intención de recibir dinero. Y entonces, ¿cuáles de tus privilegios quieres que permanezcan en tu vida y cuáles quieres soltar? Y en ese punto yo le preguntaría a quienes están recibiendo dinero por corrupción, por el narcotráfico, por cosas que no deben de ser, si estarían dispuestos a corregir el rumbo y soltar ese privilegio. La respuesta depende de cada quien. Yo no diría que es bueno o malo. Yo lo que digo es que esa condición, cada uno lo tendría que analizar para saber si está dispuesto a soltar ese privilegio o no. Si está dispuesto uno a soltar el privilegio de contar con una pareja inteligente, hermosa, trabajadora, pero que ha sido ganada a través de las mentiras. Entonces, que se termine tu privilegio si es que no lo estás haciendo de la forma correcta para tu pareja. De ahí pudieran venir infinidad de ejemplos. A mí lo que me interesa es, tú piensa, ¿cuáles son tus privilegios actuales? ¿Cuáles de los muchísimos que tienes? Ojalá todos ellos estén glorificados porque son dignos de tenerlos en la vida. Y te los ganaste de una forma propia y adecuada, y ética y profesional. ¿Cuáles estarías dispuesto a perder por decisión propia? ¿Y cuáles estarías dispuesto a humildemente aceptar perder? Porque la vida te los puede quitar. El privilegio de vivir es un gran privilegio, el privilegio de volar es un gran privilegio. Pero todos los días, al abrir los ojos, ya estamos cosechando bendiciones que son privilegios. Ahora démonos cuenta de cuáles son, cómo están, qué tenemos, cómo lo hemos recibido, cómo lo hemos ganado, saber con lo que nos queremos quedar, decidir qué es lo que queremos dejar atrás y ya no contar con ello, para entonces tener la vida más plena y placentera posible. Pero depende definitivamente de que hagas un trabajo de análisis para saber cuáles son tus privilegios, con cuáles te quieres quedar, cuáles estás dispuesto a soltar, cómo llegaron a tu vida, cómo los conseguiste, los trabajaste o te cayeron del cielo, pero buscando que la vida sea lo más plena posible. Y en Despegar a la Vida, mi intención es esa, que mutuamente nos ayudemos a darnos cuenta de lo que estamos viviendo. Y por hoy, tu tarea es buscar tus privilegios, que son muchos, y que si tienes la oportunidad, compártelos con la mayor cantidad de personas posibles a tu alrededor, cercanas y lejanas. Y ante la falta de más tiempo, lo último que me queda decirte es disfruta mucho lo que tienes. Manténlo, compártelo. Nos vemos en YouTube, nos escuchamos en Radio Pasión, jueves 9 de la noche, repetición los domingos 8 de la noche. Y búscame en mis redes en Facebook, @villanueva.empoderandovidas. Siempre dispuesto para platicar y comunicarme con ustedes. No olvides, vive mucho y vive libre. Bye, bye.